Clave Social, este programa de buenas noticias, historias inspiradoras y por supuesto puras cosas buenas que queremos contagiarlos a todos ustedes. No se vaya a nuestra sintonía porque tenemos un gran programa partiendo por un concepto que yo no conocía, María José García. Qué gusto estar contigo un día más. Igualmente. Un sábado más. Ha sido una bonita semana además, muy activa, tenemos muchas cosas que contarles. Y como decía la Andrea, vamos a partir hoy día con una mujer estupenda, kinesióloga, quiropráctica, sé que es amante del deporte al aire libre. Claro. Y además ella acuñó un concepto que yo no tenía idea, ¿cierto? Lo estudió, sí. Hizo un máster. Que es la psiconeuroinmunología. Me imagino Clínica. que hay psicología, neurociencia, inmunología. Bueno, pero todo eso lo vamos a conversar con Francisca, así que muy bienvenida a Clave Social. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, porque además yo tuve la suerte cuando conocí a Francisca, dije, no, esto hay que visibilizarlo, esto hay que contárselo a la gente, porque faltan muchos médicos integrales. Yo que tengo recuerdos de médico de cabecera, que te conoce, que sabe cómo es tu biorritmo, cómo es tu organismo, tu temperamento, si yo sintomatizo o no sintomatizo, y eso hiciste un poco con mi hija, aprovecho de transparentar esto, y me pareció notable, Francisca. Cuéntanos, ¿qué es la psiconeuroinmunología? La psiconeuroinmunología es la ciencia que estudia todo, cómo se comunica todo el cuerpo, desde el cerebro, la psicología, la endocrinología, la inmunología, que al final no estudiamos el cuerpo solamente por sistema, sino que es un todo. Uno se da cuenta de que ya, estoy con una inflamación y esa inflamación puede ser por la mala alimentación, el sedentarismo, que no está funcionando bien mi microbiota, eso quiere decir que mi hígado no está depurando todo. Entonces, siempre tenéis que trabajar todo como en un conjunto para que el cuerpo empiece a funcionar mejor. Claro. Y no solamente enfocarme en una cosa, porque hay mucha gente que se obsesiona con la buena alimentación y el deporte. Ya, pero ¿cómo está la cabeza? ¿Y cómo está el estrés en el trabajo? ¿Y cómo está la familia? ¿Y estáis saliendo a la naturaleza? Entonces son muchos los factores que hay que abarcar, y conocer de todo un poquito te da esa posibilidad de englobar el cuerpo humano o el sistema como un todo. Eso fue lo maravilloso. Oye, súper importante lo que dices, porque entre medio dijiste algo que tiene que ver también con el sistema endocrino, ¿cierto? No sé por qué en nuestro país tenemos tantos problemas del sistema endocrino. Tenemos muchos problemas de tiroides también. Yo creo que, no sé si una vez leí que Chile es uno de los países del mundo que más problemas de tiroides hay, y la tiroides finalmente regula todo. Todo. Entonces, y la inmunología, el sistema inmune tiene un poquito que ver con eso también. ¿Por qué te metiste en este mundo? Porque, a ver, siempre me ha gustado entre el deporte, la vida sana, etcétera. Por eso me metí a estudiar kine. Después, la kine sentí que era muy lenta, avanzaba muy lento. Me aburrí y me metí a estudiar quiropraxia, que era mucho más rápido, mucho más eficiente. Y al final, lo que hace la quiropraxia es activar la musculatura para que el cuerpo funcione en armonía y en equilibrio. Eso, expliquemos un poquito qué es la quiropraxia. Yo me he hecho tratamientos con quiroprácticos, pero expliquemos también un poco de qué se trata. La quiropraxia también también es ciencia de la salud, es totalmente independiente, está como kinesiología, nutrición, y está la quiropraxia, solo que en Chile se estudia como carrera de postítulo. Ya. Tenéis que ser kinesiólogo, médico o odontólogo para poder entrar a este postítulo, y de ahí son 3 años más de carrera. La quiropraxia nació en Estados Unidos y tiene una filosofía muy linda que habla de que el cerebro es el que rige todo, y este cerebro a través de la columna vertebral le manda información a toda la musculatura y a los órganos, etcétera. Y si yo tengo una mala postura o la columna está chueca en el fondo, esta información llega errónea al músculo, llega ineficiente, este músculo se apaga y hay otro que tiene que suplir esta función. Y este otro empieza a trabajar el doble, se fatiga, duele, se apaga. Y así empezamos con un círculo vicioso de compensaciones. Entonces lo que hace la quiro es ajustar y limpiar como esta carretera para que llegue bien la información y así el músculo se active y disminuya la compensación. Mira, qué interesante. En el fondo, uno ajusta para activar la musculatura, no para relajar el tono muscular. ¿Cachai? Y así mejoramos la eficiencia mecánica de todo el cuerpo y disminuye la tensión de tener que estar soportando en el fondo. Imagínate que el cerebro es como un malabarista que tiene que lidiar con las pelotas de la pega, del estrés, de una mala alimentación, de las posturas. De la pena también. ¿De la pena? La pena, sí. Sí, pues también. Sí, pues todas las emociones se engloban en estas pelotas. Y tú al ajustar le vas quitando pelotas al malabarista. Entonces, este malabarista se puede concentrar en lo realmente importante. Es bien increíble cómo la máquina perfecta del cuerpo humano funciona. Yo fui a ver un quiropráctico, de hecho, hace un par de meses, porque me dolía mucho el cuello. De verdad tenía rigidez en el cuello hace 6 meses. Fui, me ajustó el cuello me quedó perfecto, y al otro día el codo
es que de verdad no lo podía mover. Muy bien. Entonces lo que hizo en el fondo fue alinearme, porque es un Te alineó mismo las chakras, amiga. es un mismo conducto, desde el Claro. cuello, hombro, brazo. Después tuve que empezar a trabajar un poquito también cabeza, o sea, un montón de otras cosas. Sí, pasa mucho que eso es lo bueno y lo malo de la quiro, que acá en Chile no está muy regular. Entonces, por ejemplo, hay muchos quiro... A ver, hacer sonar es fácil. El problema es saber cuándo sí, cuándo no y equilibrar las cosas. En Instagram lo que vende es el sonido. Y muchos quiroprácticos llegan y mueven a todo dar para que suene mucho. Y al final... Y la gente piensa que está solucionado todos sus problemas. Claro, Exacto. que le alineó la columna. Exacto, Claro. y al final, y los chakras también, de pasar. Pero lo que pasa es que el sonido no está correlacionado 100% con el alivio del dolor. Al final puede ser que yo te ajuste y no suene y es igual de efectivo. ¿Cachai? Entonces, hay veces que uno se pasan de la rosca raya y o de claro, pueblo. tal cual, se pasan 3 pueblos y al final termináis desequilibrando otro sistema. Claro, ¿Cachai? claro. Entonces puede que se ponga un poco más inestable y por eso te empezaste con otro dolor. Por eso yo siempre trabajo muy suave, evaluando todo el rato y no esperando el sonido porque no me voy a limitar a eso. Oye, me pareció muy interesante además lo que hiciste. Yo fui testigo porque tú eres kinesióloga y eso hay que decirle a la gente que se averigüe, que sea responsable. Cuando uno va a un quiropráctico, tiene que ser del área de la salud. Sí. Tú eres kinesióloga, quiropráctica y además máster en psiconeuroinmunología clínica. Y es tan notable cuando tú le empiezas a explicar a alguien, porque tú le haces muchas preguntas a las personas ya, ¿cómo estás? Justamente lo que dijiste. Tu cabeza, tu alimentación, haces deporte, no haces deporte, tu familia, tu contexto, tu trabajo, mucha presión. Y ahí vas evaluando y vas contándole a la gente, y que me pareció tan lógico, que si uno está muy cansado, lo que hace el cuerpo cuando está cansado. Cómo trata de equilibrarse para poder subsistir, porque estamos de una u otra manera igual en la época de las cavernas mentalmente. Sí. Eso me encantaría que lo explicaras un poco. Sí, primero quiero hacer un hincapié en que el cuerpo es demasiado sabio y si nos da síntomas es por algo. Y lo que más vimos en el máster, lo que más veo en los pacientes es que si el paciente está cansado no es porque esté con falta de café, es porque necesita descansar. Y hoy en día, en este mundo de producción total, el cansancio no se apaga con productividad y eso las personas lo tienen que entender. Claro. Y en el fondo, claro, ¿qué pasa? Que cuando tenemos muchos estresores constantes, sea una mala alimentación, sedentarismo, el estrés en el trabajo, etcétera, el cerebro es tan Troglodita. involucionado, claro, que todavía vive en las cavernas y no sabe diferenciar entre si viene un león o no pagamos la cuenta a fin de mes o si no respondimos un mail. Entonces, este cerebro entra en modo alerta como si viniera un león a atacarlo. Imagínate. Lo conversamos hace poquito con la Kim Brierley. Kim Brierley, que también hace coach. Sí. Que claro, hoy en día vivimos a la espera de muchos leones que vienen Ataques, a atacarnos claro. y al final el león nunca llega. Entonces todo tu cuerpo entra en este modo alerta esperando luchar con algo que nunca llega. Entonces yo estoy todo el día así, fatigado, Con el cortisol en preparado, las con el nubes. cortisol en las nubes, o sea, la tensión muscular, que aprieto los dientes. Y la típica sintomatología es que viene el león y yo la forma que tengo de defenderme es morder, rajuñar, subirme un árbol, luchar. Hoy en día los niños cuando pelean se muerden y se rasguñan, o sea, no hemos evolucionado nada. Pero cuando grande uno no lo hace. Entonces, involuntariamente uno se empieza a apretar el tero y me acuesto apretado, me despierto apretado, voy a trabajar apretado porque no tengo cómo descargar todo eso. Oye, y hay otro elemento también que le tenemos que agregar, que son las pantallas. Cuando dicen, ya, pero relájate. Entonces, para uno relajarse es sentarse con los pies arriba de la mesa, con la hacer pantalla scrolling. y scroll. Sí. Y eso es una trampa Mortal. Totalmente. ¿Por qué es trampa mortal? Porque la pantalla te genera una hormona que tú ahí me puedes ayudar, que lo único que te hace es generarte más estrés. Es dopamina. Dopamina, que es este estrés gigante. Hay un sistema que se llama sistema motórico emocional, que es, yo tengo una emoción, por ejemplo, no sé, hambre, y el sistema motórico emocional se activa para que tú salieras a cazar o a buscar tu comida. Hoy en día, hambre, celular, scrolling, que voy a comer, Uber aceptar. Eats. Y claro, y te olvidaste. Y eso pasa con todo, frío, voy a prender la chimenea. Y hoy en día todas esas emociones las apagamos con este sistema motórico emocional que libera dopamina para que tú te puedas mover, y ahora hay tanta dopamina que lo único que hago es hacer así y me vuelvo cada El vez más scroll. loco haciendo scrolling, porque eso es placer inmediato y absoluto y rápido. Y eso es lo que daña y eso es lo que te lleva como a estar en este estado de ansiedad, porque mi cuerpo se quiere mover por la Claro. activación de esta dopamina, pero no me muevo. Claro. Y ahí genera una empezamos con la toxicidad. confusión. Oye, Fran, me encantaría que a la gente que nos está escuchando un poco le dijeras cuál sería como
cómo, porque el cerebro necesita un equilibrio, digamos, una forma tranquila de poder trabajar y mantener este cuerpo sano, y no solamente el cuerpo, sino que además el espíritu, podríamos decir, el ánimo. ¿Qué consejos tú podrías dar, independiente de que hay gente que tiene que solucionar muchas cosas, como para mantener este equilibrio? A ver, lejos lo más importante es el descanso. Hay que priorizar el descanso, pero un descanso reponedor. O sea, ¿qué significa el descanso? el descanso es, primero, durante el día tener tiempos de ocio. Y un tiempo de ocio, y esto me lo recomendó mi psiquiatra porque mi hijo chico, el segundo, no dormía. Duerme un poquito mejor. Ya. Y yo estaba con todo este estrés y toda esta ansiedad, fui al psiquiatra y la psiquiatra me dijo, lo único que necesitamos, porque estáis bien, es tiempo de ocio. Y yo le decía, ¿qué es un tiempo de ocio? Me decía, siéntate a ver las nubes tomándote un café. 3 minutos. Y yo, ¿qué es eso? Ya. Y lo empecé a hacer. Y le dije a mi marido, lo vamos a empezar a hacer y tiempo fuera. Y cada vez que estés como empezando a entrar en este bucle, tiempo fuera. Claro, tampoco es ir a ver tele. No. Tampoco es ir a ver tele. Al contrario, no es agarrar el teléfono, no es ver tele, no es escuchar música, es sentarte, escuchar tu respiración, ni siquiera 3 minutos, puede ser 1 minuto, porque a veces 3 minutos igual es mucho para uno que está súper acelerado. Entonces salir, mirar las nubes y ponís un timer, porque sabéis que te va a sonar el alarma y va a pasar el tiempo. Y salir y respirar. En el fondo, volver a la calma. A ver, cuando tú estás en estos estados de alerta, nosotros tenemos 2 sistemas que nos rigen, que es el simpático y el parasimpático. El simpático es el que se encarga de la tensión muscular, de correr, de vasodilatar para que te llegue más sangre al músculo, etcétera. Y el parasimpático es el que se encarga del descanso, de la digestión y de la calma, de volver a la calma. Cuando yo estoy estresado, el parasimpático baja. Y la forma de poder activarlo, la más fácil, la más eficiente, son las respiraciones. Y se llama suspiro fisiológico, que es literalmente suspirar. Eso mismo. Hagámoslo todo, porque Ay, día sábado, además, Sí. tempranito, aprovecha de respirar. a uno se le olvida estos suspiros y cuando tú estás en alerta, uno tiende a hiperventilar. Claro. Entonces, poner ese minuto de pausa y hacer un suspiro, con eso ya recuperaste. Claro, Con eso ya activamos el parasimpático. Nosotros en yoga hacemos eso mismo también. Para empezar una clase, siempre es importante también calmar la mente y calmar el cuerpo. Entonces, por eso es súper importante que estés 2 o 3 minutos con los ojos cerrados, inhalar por la nariz de manera consciente y exhalar por la nariz de manera consciente. Nosotros no respiramos de manera consciente. Se nos olvida en el día que estamos respirando. Y la respiración es lo fundamental para poder vivir. Claro. Si es que Sí, ayer una paciente me dijo, Fran, ella es tripulante de cabina, y me dijo, ayer me encontré sin respirar, como que estaba trabajando y de repente hice como, o sea, llegáis a ese minuto, a ese nivel de Imagínate. alerta que hasta aguantáis la respiración. Entonces, sí, la calma la podemos lograr con la respiración. Y lo otro, la melatonina, que es la hormona en el fondo del sueño, la melatonina no solamente te ayuda a quedarte dormido, la melatonina es antiinflamatoria, es antioxidante, hace que todas las toxinas que tenga en el cuerpo las lleve el sistema linfático y las drene. Entonces, para yo poder tener toda la abundancia que me da la melatonina, necesito poder como liberarle el camino. Y hay 2 hormonas que me la bloquean, que es el cortisol y la insulina. Acá la gente come muy tarde. Y todas las hormonas, cortisol, insulina, noradrenalina, todas las hormonas se regulan con la luz del sol. Entonces, las hormonas que te ayudan con la digestión, con el hambre, la saciedad, funcionan de día. De noche, cuando ya está oscuro, el cuerpo no está hecho para comer, está hecho para descansar. Entonces, si es que yo en la noche me pongo a comer, esa insulina me va a bloquear la melatonina. Entonces, ya de partida no voy a lograr un descanso reponedor. Así que, en verdad, los consejos principales es comer temprano, comer con luz ideal, comer tipo 6, 7. La mayoría de los pacientes llegan y me dicen, no, tipo 6 llego, me como algo y después como. Pero no, pues, llega y claro. cómete un plato de comida que sea de buen índice nutricional, budines, tortillas, harto huevo, harto grasa saludable. Y listo, para que a las 8, 9 ya empecemos a bajar revolución y tipo 9:30, 10 ya estés durmiendo. Y ahí logramos el Pero sueño ¿cacháis la reparador. clave? Porque te dicen temprano, o sea, coma temprano para que duermas bien, pero no te explican porque tú lo explicaste. Exacto. La insulina bloquea la melatonina. Entonces, cuando uno tiene más herramientas, más información, Sí. te da el poder de tomar buenas decisiones. O sea, Saber no es es solamente poder. que porque la luz y porque la sangre está ocupada por la digestión y por eso no puedes dormir bien. No, tiene una explicación científica. Sí. Y eso me encanta que lo puedas explicar. El deporte, ¿qué rol cumple en todo esto? Porque es que el sedentarismo en Chile y la obesidad estamos a niveles preocupantes, a nivel latinoamericano. El deporte, vamos a bajarle un cambio, pongámosle actividad física, porque Ya. yo digo deporte y la mayoría se espanta. claro, Y- como cualquiera se sí. imagina que va a ir a subir farellón en bicicleta. Claro. Ya. Y vamos a entrenar 45 minutos. A ver, a un cuerpo que está con este nivel de estrés, yo no le puedo exigir, ándate a entrenar, porque va a ser un estresor más. Ya. Al final, lo
lo que yo necesito que las personas hagan es actividad física, que se muevan, que literal suban las escaleras caminando en vez de usar el ascensor, que se bajen en una estación antes del metro y caminen. Como que empecemos a hacer la vida un poquito más activa. En vez de, yo sé que esto es difícil porque hasta a mí me cuesta, pero en vez de pedir el supermercado, anda al supermercado y camina, si hasta ni eso hacemos. Entonces empezar a meterle más actividad física en tu vida diaria. Lo segundo es que muchas me dicen, no hago deporte, pero sí me estoy moviendo todo el día. Sí, es válido, pero cuando yo hago actividad física y me pongo mis zapatillas y me pongo mi ropa, desde ahí yo empiezo a liberar endorfina. Si es que no estoy en ese mood de actividad física, no libero las hormonas correspondientes al deporte. ¿Cachai? Entonces, primero, hacer una vida un poquito más activa, y segundo, ya empezar a meter más actividad física y salir a caminar con amiga, agarrar unas mancuernas de 2 kilos y hacer 10 minutos de ejercicio. 1 minuto es más que nada. Nada. Y si no tienes las mancuernas, agarra los kilos de arroz Tal cual. y ni siquiera flexiones de brazo. claro, también. Y la listo. pared, tenemos asiento, o sea, no, Sí. no hay excusa No ya. hay excusa. Oye, Fran, yo creo que es súper importante lo que estás hablando, porque finalmente para tener un cambio de vida hay que cambiar los hábitos. Y como tú misma decías, en el fondo, aprender a respirar, aprender a hacer estas pausas activas, hacer actividad, tener actividad física, cambiar la alimentación, esto mismo que es tan fácil. Y mucha gente dice, cuando uno sube cosas así, dicen, ay, pero claro, hay que tener mucha plata para tener una alimentación sana. No es Mentira, así. sí. Tienes que bajar 1 hora de tu comida nomás. No, Son 2 horas. y elegir verdura, como la dieta mediterránea que está muy Exacto, recomendada ahora, exacto. que no es más cara. Yo creo que ¿sabes? Si tú lo piensas como una inversión, es una inversión en salud y te va a salir harto más barata que estar metido en el O sea, doctor. de todas maneras. Por una pésima de todas alimentación. maneras. Y aparte, qué bueno que tocaste el tema de los hábitos, porque encuentro que la palabra hábito está demasiado manoseado en redes sociales y en toda esta sobreinformación que hay. Uno dice hábito y la gente también se espanta. Y no es tanto, porque cuando el cerebro está con tanta información, el cerebro deja de tener energía porque va a priorizar darle la energía al sistema inmune para poder defenderse. Y si el cerebro no tiene energía, va a tomar las decisiones que le gasten menos energía. Entonces, te va a llevar a no hacer deporte, comer más comida hipercalórica, quedarte más sentado, porque entramos en modo hibernación. ¿Cachai? Entonces, cuando yo estoy en este modo hibernación y con mi cerebro sin energía, no le puedo exigir más de la cuenta. Entonces, el cambio chiquitito, una vez que ya lo instauro, voy un poquito más. Y el cambio chiquitito que uno puede hacer es adelantar 1 hora la comida. Nada más. Exacto. Si podemos partir con cosas muy simples y van a notar la diferencia, en verdad van a notar la diferencia porque van a poder descansar. Sí, es que eso es. Nosotros tenemos asociado también el descansar como sentarnos a ver una película o sentar, y no, o sea, el descansar tiene que ver con un montón de otras cosas que es como se dice en palabras coloquiales, como apagar el cerebro un poquito. Sí. Y eso es lo más difícil. El cerebro uno lo tiene activo todo el rato, mientras estás durmiendo, incluso te despiertas en la noche, 3 de la mañana y ¿qué hice? No sé qué, mañana. El Claro, la chicharra. Sí. Claro, es como el peor enemigo finalmente del descanso. Sí, total. Y de hecho en Estados Unidos ya se empezaron a recetar, los médicos empezaron a recetar las salidas y caminar y ver verdes. Por ejemplo, estar en la naturaleza. Los no es baños de bosque. Los baños de bosque, tal cual. Porque no es que la naturaleza y el contacto y qué sé yo, pero tú solamente con el hecho de ver verde, tu cuerpo ya empieza a liberar más serotonina. O sea, si a mí me dicen, Fran, ¿cómo logro descansar? En verdad, ándate a un cerro, ándate a un parque donde haya mucho verde, mucho pasto. Si hay un parque camino a tu casa, ocúpalo. Claro. Y atraviesa el parque. Si puedes sacarte los zapatitos, mejor. Si no, atraviesa el parque solamente. Para hacer contacto tierra. Tal cual. Oye, sí son cosas súper simples que uno puede hacer en realidad. No tenemos que comprar la última ropa deportiva o ir al cerro, a la punta del cerro, como dice María José, como dice Fran, sino que son cosas muy sencillas que podemos hacer. ¿Cuáles son tus redes sociales, Francisca Pérsico Cañas? Kiro Fran Pérsico, @Kiro Fran Pérsico en Instagram. Kiro Ahí tengo Fran toda la Pérsico. información. Oye, ¿desde qué edad tú tratas a personas? O sea, el más ¿cuáles son tus chiquitito, pacientes más chicos? Los más chiquititos que he ajustado tienen 3. ¿Qué ajustado? Me encanta. Sí, tienen 3 y 4. No me especializo en pediatría. Yo a mis hijos y a los pacientes que tienen algún problema ya de base, los mando donde otra quiropráctica que es especialista en pediatría. Pero sí he ajustado a mis niños y a hijos de mis pacientes, sin ningún problema. Ya. Pero como tú... ¿Desde qué edad? Sí, desde los 3 desde años. Los 13, desde los 13 ya sí vengan 100%. Ya. ¿Y cuáles son las dolencias como más comunes que ves? Dolores de cuello, mucho bruxismo, migraña y dolores lumbares. Eso es como lo principal. No, pero últimamente lo que más se repite son migraña, bruxismo y dolores de cuello. Y bruxismo en niños, o sea, 13 años. Mucho. Tremendo. Es que el bruxismo en niños es como
es una rueda que no para, porque entre que se sientan mal, ven el celular, ya la postura Claro hace que que, sí, pues. adelanten Claro que- la cabeza y empiezan a bruxar. No es que estén estresados ni nada, pero es la posición anatómica que tiene en la cabeza y como queda la articulación temporomandibular, que es la que te invita a bruxar, esa está alterada. Entonces, es partir primero por la postura en el colegio, mirando el teléfono, y después por la poca actividad física que tienen. Claro. Sí. Oye, increíble. Oye, ya estábamos viendo también, conversando antes de salir al aire, de los temas de la sobreexigencia que tienen los jóvenes ahora. Mucho jaqueca, justamente, mucha Sí. tensión, mucha ansiedad, Mucha donde ansiedad. salen a llorar, se enfrentan a una prueba, que todos nos hemos enfrentado a alguna prueba alguna vez en la vida, pero justamente el teléfono y estas redes sociales donde se muestra a la gente perfecta, como teniendo todo solucionado, Sí. todas las aristas cubiertas, nos produce también mucho más estrés, así que atención con eso. Es un tema súper importante porque no sé si han escuchado el término matresencia alguna vez. No. ¿Matre? Matresencia. ¿No? La matresencia es cuando la mamá, o sea, la mujer pasa a ser mamá, transita por la matresencia, que es el símil de la adolescencia. ¿Ya? Tú pasas de ser niño a adulto, transitas por la adolescencia, donde hay cambios cerebrales, hormonales, etcétera. Y cuando llegas a ser adulto, tú no vuelves a ser niño. En la maternidad pasa lo mismo. Tú pasas de ser mujer a mamá. Y cuando llegas a ser mamá no vuelves a ser la mujer que eras antes. Claro. Y para transitar por esa matresencia o ese cambio de identidad, tú necesitas mirar a pares. Por eso en la adolescencia tú ya dejáis de ver a tus papás como ídolos y empezáis a buscar ídolos como de la música, actrices, miráis a tus amigos, etcétera. Para tú encontrar tu identidad. En la maternidad pasa lo mismo. Uno necesita hacer tribu para ver qué mamá quiero ser. Y sacando de aquí, sacando de allá o esta no. Y dentro de esa búsqueda de identidad, los niños hoy en día ven perfección. ¿Cachai? Entonces es demasiado dañino ver tanta perfección constante porque nunca voy a lograr hacer esta persona que me gusta. Claro que sí. Claro, que claro solamente que sí. publica las cosas buenas cuando está maquillado Exacto. y calmado. Exacto. Espérate que suban las fotos de recién despertado. Oye, Francisca Pérsico, kinesióloga, quiropráctica y máster en psiconeuroinmunología clínica. Gracias por esta conversación. Gracias a usted. Tan importante de incorporar también ciertos cambios de hábito pequeños que pueden hacer una diferencia tremenda. Claro, y recordar las redes sociales, @KiroFranPérsico, por si quieren pedirle ayuda. Claro. Feliz. Por favor. Oye, y te vamos a despedir con una canción que es de John Lennon, porque el 9 de octubre de 1940 nació John Winston